Muy bien. Pues muy buenos días. Me presento, mi nombre es Gaby López de la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende. En nombre de quienes participamos en la Red Estatal de Tutoría, les damos la cordial bienvenida a este segundo webinar. Para este les pedimos que por favor mantengan en todo momento sus micrófonos apagados. El chat va a estar disponible solamente para las actividades o las indicaciones que nos solicite nuestra ponente. Es importante también que estemos al pendiente del chat, ya que a unos 5 minutos más o menos de terminar, vamos a compartir el enlace de evaluación y asistencia para que estemos por ahí atentos, por favor. Y bueno, me da mucho gusto presentar a nuestra ponente el día de hoy. Ella es egresada de la licenciatura en Psicología Clínica de la de la Universidad de Guanajuato. Cuenta con la maestría en terapia familiar por la Universidad de La Salle Bajío y la maestría de gestión de la salud por la UVEG. Así también cuenta con formación como perito legal en criminología en la UNAM. Les pido sus micrófonos apagados, por favor. Ha trabajado desde el área pública y privada, brindando atención psicológica y desde hace 15 años a la fecha labora en Secosama, en Silao, Guanajuato. Si nos apoyan, por favor, con sus micrófonos. Muchas gracias. Y bueno. Damos la bienvenida a la maestra Teresa Zavala, a quien le cedo la palabra para dar inicio con el tema detección del consumo de sustancias y su abordaje oportuno. Bienvenida, maestra Tere, adelante, es su espacio. Muchas gracias. Primero que nada, pues quiero agradecerle a la licenciada Gabriela López, que es la coordinadora de desarrollo académico, nuevamente por la invitación, y espero, bueno, que sea de utilidad el tema que vamos a abordar y que sobre todo, bueno, sea como un enlace para justo la detección y la atención oportuna de esta temática que son las adicciones y que se pueda vincular con los diferentes ecosamas que hay en el estado. Yo sé que ustedes son una red en todo el estado y que entonces puedan también identificar la unidad que les queda más cercana para que pueda ser un apoyo para todos ustedes. ¿Sí? Pues para mí es un gusto estar por acá. Entonces vamos a tratar de llevar el tema hasta el final y poder resolver las dudas ya en un momento posterior para irnos un poquito en la misma línea, ¿sale? Entonces, bueno, pues este taller está enfocado a la detección de consumo de sustancias psicoactivas y el abordaje que se puede dar de manera oportuna, sobre todo porque el objetivo principal es que ustedes que están cercanos a todos los jóvenes de sus diferentes escuelas puedan identificar esos factores de riesgo y puedan vincularlos a las unidades de salud y pues hacer un trabajo conjunto. Bueno, les voy a explicar un poquito qué pasa con el proceso de la adicción. Para esto, bueno, tenemos que entender qué es adicción. En todas estas unidades de salud, nosotros atendemos adicciones a sustancias psicoactivas. Sin embargo, el proceso de adicción no es exclusivo de una sustancia. O sea, puede ser desde un vínculo, una conducta, una relación, inclusive actualmente también a las redes, ¿no? A la tecnología. O sea, es un patrón repetitivo que se vuelve necesario. Sin embargo, bueno, ahorita en este taller me voy a enfocar únicamente a las cuestiones de sustancias psicoactivas, ¿sí? Entonces, la Organización Mundial de la Salud lo relaciona a que se convierte en una enfermedad física y psicoemocional en donde se crea la dependencia. Forzosamente va a irse vinculando la necesidad no controlada de la sustancia. Y les vuelvo a repetir, esto puede ser desde un vínculo, en este caso aparatos, desde una relación interpersonal u otras cosas.
Se caracteriza entonces porque empieza a afectar a la persona con un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran varios factores. Estos pueden ser los biológicos, los genéticos, los psicológicos y los sociales. Los biológicos tienen que ver mucho con la predisposición física que tenga la persona para anclarse con una sustancia. La genética es desde la parte biológica, ¿no?, que pueda tener el ser humano en cuanto a que pudo tener un padre o madre con algún consumo de sustancias o un familiar un poquito incluso más extenso, en donde venga por herencia la cuestión genética para que se desencadene una dependencia o un uso de sustancias. Los psicológicos, que propiamente son los elementos emocionales, y los sociales, aquí también se relaciona un poquito con la cuestión de la parte familiar, porque viene el aprendizaje vicario, que es la imitación. Si yo tengo un familiar o familiares cercanos, padre, madre u otros, en donde yo veo el uso de sustancias, pues es muy probable que también lo vuelva a repetir, independientemente de la predisposición genética que traigo, se conjunta. Y bueno, la adicción es una enfermedad progresiva, no empieza, no con un consumo se hace una adicción, no empieza. Es sumamente como en escala y ya se da entonces la necesidad y se instala la dependencia, tanto física como psicológica. Las adicciones son tratables, siendo de alguna manera muy útil el que se diagnostique de forma oportuna. Si se deja avanzar la adicción, se va a instalar con mayor fuerza la dependencia y nos cuesta un poquito de más trabajo. Hay por ahí teóricos que mencionan que las adicciones no se quitan, que se modifican. Sin embargo, bueno, hay teorías psicológicas en donde la estrategia es justo basados en el aprendizaje, donde se hace una reeducación sobre la conducta y se modifica esta, entonces sí es tratable. Vamos a partir de ahí para que nosotros identifiquemos en las escuelas que cuando los chicos empiezan a tener una presencia de consumo o un acercamiento con las sustancias, podamos hacerlo de la manera más rápida, esa vinculación. El proceso de la adicción aquí es donde está, ¿sí? Muchas veces se empieza por curiosidad. La mayoría de las veces es el elemento principal. Se entendía hace muchos años que las adicciones era como tener una infancia o una historia de vida problemática y que entonces todos esos elementos psicoemocionales desencadenaban en una adicción y no necesariamente. O sea, partimos de infancias saludables, jóvenes saludables que llegan al consumo de sustancias por una cuestión de invitación y curiosidad. Entonces, estos dos se enlazan y entonces nos lleva a la experimentación. Cuando experimentan, si no es grato, ¿sí?, la tendencia al aprendizaje del ser humano es, entonces no lo voy a volver a repetir. Pero si sí me agrada, lo voy a volver a repetir, ¿sí?, por obtener esa misma sensación, por comprobar. Y entonces se sigue dando que pueda haber elementos de factores de riesgo alrededor, ya sea en el contexto social o familiar, ¿sí? Agreguemos también acá el contexto escolar. Las drogas o las sustancias psicoactivas nos están llegando por todos los rincones, o sea, estamos bombardeados actualmente. Entonces nos llegan en el ámbito escolar, ya están, ¿sí? Y están dentro de muchas veces ya de nuestras aulas. Entonces, sí es importante ahí ver que este contexto de invitación, de grupo de amigos, nos va a generar un riesgo. Si esa persona experimentó y le agradó y aparte sumamos que tiene el grupo, el contexto ahí favorecedor, entonces va a volver a repetir esa conducta. Vuelve a haber el reforzamiento de la sensación grata y entonces lo vuelve a repetir constantemente. Ahí es donde se instala la segunda flechita que aparece por ahí, el uso placer. O sea, tengo una ganancia, ¿sí? Esa ganancia generalmente es placentera, la sensación me gusta. Algo que es importante mencionar es que no todas las personas pueden ser, digamos, viables a generar una adicción, ¿sí? Esto va a ser justo por los predisponentes que ahorita mencionaba, pero va a haber también ciertas características en la persona que la van a hacer anclarse o sujetarse a determinado tipo de sustancias, ¿sí? Ya sea depresoras, estimulantes, etc. Entonces, ya cuando empieza a tener esa ganancia secundaria,
se va a la siguiente flechita, que es empiece el hábito. Ya lo hago, porque entonces estoy viendo que me está sirviendo para algo. Generalmente cuando a nosotros nos llega una persona que tiene un consumo de sustancias y le preguntamos qué le encuentra de bueno o satisfactorio a la sustancia, nos contestan de forma inmediata que nada, ¿no? Que porque las drogas hacen daño, sabemos que no son perjudiciales, que no son benéficas, pero en la realidad, detrás de esto está que sí hay un beneficio. Entonces, por eso se anclan y por eso las sustancias son difíciles de dejar, porque se instala la tolerancia en nuestro organismo y se instala el hábito, ¿sí? Lo repetimos, como el cepillado de los dientes. O sea, nos enseñan de niños a cepillarnos los dientes y después lo hacemos en automático. Entonces, así se instala el uso de la sustancia o sustancias. Entonces, ya se crea una tolerancia, está instalado el hábito y después se empieza a ver la dependencia, que la dependencia está en la siguiente flechita, si se fijan de la diapositiva, y en esta flechita, esta dependencia significa que ya mi cuerpo y mi mente lo necesitan, ¿sí? Aquí es donde aparecen estos dos criterios que se llaman la dependencia física y la dependencia psicológica. Muchas veces van unidos, a veces no. Por eso hay personas en donde al rehabilitarse nos pueden decir, yo la dejé al día siguiente, el día que dije ya no consumo, no volví a consumir, y otras personas no pueden hacerlo así, justo por el anclaje de dependencia que tienen, ya sea psicológica o física o ambas. Entonces ahí ya podríamos determinar que está el proceso de la adicción. Podemos hablar ahí de una persona con consumo de sustancias psicoactivas plenamente en un proceso adictivo, ¿sí? Al inicio, en la experimentación, no podemos hablar de que es una persona con consumo dependiente a sustancias. Simplemente estamos en una situación de riesgo. Entonces, esta reglita nos va a dar el parámetro a que nosotros, donde actuemos, vamos a tener que hacer diferentes acciones. Muchas veces, si tenemos en nuestros salones, en nuestras aulas, grupitos en fase de experimentación, nos va a ser más sencillo poder generar cuestiones preventivas, cuestiones de información, porque a veces incluso experimentaron por lo que les dijo el grupo de pares, no porque en realidad sepan qué pasa con esa sustancia. Y pueden ser sustancias que ya conocemos de antaño, incluso legales. Las legales en nuestro país es únicamente alcohol y tabaco. Marihuana sigue siendo no permitida, ¿sí? Que siempre traen muchos mitos alrededor porque muchos jóvenes incluso la piensan que ya está legalizada y que inclusive está permitida con fines recreativos y sigue siendo un no, ¿sí? En nuestro país, no solo en nuestro estado, sino en nuestro país. Entonces, depende mucho justo de la información que tengan. Entonces, a veces ni siquiera conocen los nombres de las sustancias, pero no qué va a pasar ni cómo se anclan a cada una de ellas. Entonces, si tenemos a los jóvenes en una etapa de experimentación, muchas veces las actividades que se pueden enfocar son preventivas e informativas y vamos a generar una conciencia para no llegar a la fase 2. Sin embargo, también tenemos en nuestras aulas jóvenes que están teniendo ya la dependencia, propiamente la situación de adicción, y vemos que repercute justo en el aprendizaje académico, en su desempeño, en su asistencia e inclusive en la terminación de sus estudios, ¿no? Entonces hay un impacto en el proyecto de vida de los jóvenes. Entonces, por eso la importancia de que trabajemos este tema y lo frenemos en la mejor medida lo más inmediato posible. Bueno, todo este proceso de adicción, les digo, se basa en la teoría del aprendizaje social, que ahí lo marco, que es de Bandura. Y bueno, que esto nos habla mucho sobre el contexto, ¿sí? La imitación y sobre todo ahorita los jóvenes están en una etapa de búsqueda de identidad. Y los jóvenes ahorita están con una gama de bombardeo sobre mucha información para el logro justo de la consolidación de su identidad. Entonces, en ese sentido, bueno, tenemos que apoyarlos y fortalecerlos un poco más para que sepan evitar estas conductas y negarse a la acción repetitiva o imitación del grupo de amigos. ¿A qué podemos ser adictos? Como les mencionaba, puede ser una circunstancia, una actividad, persona, o en este caso, hablando de sustancias. El ser humano, todos los seres humanos desde pequeñitos, inclusive desde que nos estamos formando en la vida, vamos a tener emociones, ¿sí? Vamos a ser reactivos a qué pasa alrededor de nosotros.
Entonces, siempre vamos a tener emociones que consideraríamos, o para clasificarlas, las podríamos entender un poquito más así, como agradables y desagradables, pero no es que nos quitemos las desagradables, ¿sí? Entre las desagradables podemos mencionar el enojo, la tristeza, la rabia, y no los vamos a poder quitar, el miedo, porque también son necesarias. En las agradables, pues la felicidad, la alegría, entonces todas esas emociones que van a hacernos sentir bien, ¿no? Entonces, el bien y el malestar, ¿sí? Nos va a generar justo esta diferenciación, pero están ahí ambas emociones, tanto las gratas como las no gratas. Entonces, muchas veces el ser humano introduce en su cuerpo alguna sustancia para generar un efecto, ¿sí? Y este efecto puede estar relacionado directamente con las emociones, ¿sí? Lo hago para sentirme bien, lo hago para olvidar, lo hago para ser valiente o sentirme valiente, lo hago para sentirme con valor en el sentido de autoestima, ¿sí? Lo hago por el poder, ¿no? Así yo me siento poderoso, me siento capaz, o ocupo un lugar. Entonces siempre voy a generar el cambio a través de querer obtener esa ganancia secundaria que les mencionaba, y va vinculada a la emoción que yo quiero ajustar por algo que esté sucediendo a mi alrededor, ¿sí? Dentro de esta curiosidad, pues es el efecto agradable, ¿no? Muchas veces, por eso las adicciones o las sustancias psicoactivas se introducen en momentos en donde estamos vulnerables. Si estoy en la fiesta y estoy súper feliz, puede ser que me arriesgue a experimentar, ¿sí? Porque la emoción que tengo agradable está en un pico de intensidad. O si tengo una pérdida significativa importante, ¿sí? Por ejemplo, en los funerales es muy común que se introducen las sustancias, ¿no? Desde el que llega y con los cigarros de tabaco, el que llega muy por el ladito y entrega la botella. O sea, son momentos pico en donde es muy fácil que estemos vulnerables a iniciar un consumo, ¿sí? Los jóvenes ya de por sí están en una etapa de vida, y por las condiciones sociales actuales, que están bombardeados todo el tiempo. Entonces sí tienen que estar buscando estrategias de autoprotección para evitar este tipo de conductas. Entonces, el ser humano busca eso, o quitar esas sensaciones que son de malestar, o incrementarlas a las agradables, ¿sí? Entonces siempre estamos manejando acciones de placer, displacer. Actualmente hay en la cuestión de nuestra conducta de los jóvenes una cuestión como del efecto inmediato, que esto está siendo favorecido por la forma de vivir, ahora el estilo de vida, ¿no? El efecto inmediato, no espero, menor tolerancia a la frustración. Entonces, esto genera... Maestra Tere, por ahí se apagó tu micrófono. Si lo puedes, ah, porque no te escuchamos. ¿Ya se escucha? ¿Hola? Sí, ya te escuchamos. Sí. ¿Ya llevan un rato sin escucharme? No, no fue tanto. ¿No? No. Como unos 2 o 3 Bueno. minutitos nada más. Ok. Bueno, retomo un poquito esta parte. Les comentaba que los jóvenes actualmente están bombardeados, ya de por sí es una etapa de riesgo, ¿sí? Entonces, ahorita es menos tolerancia a la frustración, son más impacientes, más el efecto inmediato, y entonces esto los vulnera a tener siempre emociones de intensidad, ¿sí? O a evadir las problemáticas de responsabilidad justo por la etapa de vida, y entonces se vuelven mucho más vulnerables, ¿vale? Algo que quiero mencionar aquí como uno de los elementos también de riesgo asociados a adicciones y que nos está llegando mucho a las aulas y a nivel social es el poco control de impulsos, ya sea la experimentación del consumo de sustancias o
esta misma experimentación de sustancias a efectos y a toma de decisiones que nos vulneran también en conductas de riesgo suicida. Entonces, sí es importante como que siempre estemos atentos a las señales y los signos que nos puedan dar por ahí nuestros muchachos. Bueno, ¿qué es una droga? Toda sustancia que se introduce en el organismo puede modificar una o varias de sus funciones, alterando los pensamientos, las emociones, las percepciones y conductas en una dirección que pueda ser deseable para repetir la experiencia. Aquí es bien importante que veamos cambios conductuales, ¿no? Los jóvenes inmediatamente manifiestan un cambio en la actitud, un cambio en su forma cotidiana, ¿sí? Porque entonces está alterándose algo de ellos, ¿sí? Aquí hay un riesgo importante también en sustancias, que es las formas y el tipo de sustancia. Ha cambiado, por ejemplo, el tabaco actualmente se modificó mucho ahora al vapeo, ¿sí? Entonces nos trae otros riesgos implícitos. El consumo de cristal, de metanfetaminas, ya no es nada más inhalado o fumado, ahora es intravenoso, ¿sí? O por vía anal, vía diferentes métodos que están usando, y eso nos está implicando mucho mayores riesgos. Algo que en adicciones no podemos separar son toda la madeja de situaciones que nos pueda traer, ¿sí? Desde el manejo de la sexualidad, los riesgos de embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual que están en incremento, el VIH subió en adolescentes por estadística. Entonces, sí es muy importante que veamos que es un tema multifactorial. Entonces, que tenemos que identificar, saber qué pasa con las drogas. Les comento nuevamente, con la marihuana sigue existiendo muchos mitos alrededor de esta sustancia, que sí es medicinal, que sí se puede construir, incluso casas hechas con ladrillos elaborados de marihuana. O sea, nos llegan mucho los jóvenes con muchas ideas, ¿sí? Y que en realidad no están fuera de lo que se ha usado con esta sustancia, pero que hay mucho mito alrededor y se van solamente en esa línea, desconociendo todos los efectos importantes que nos puede traer la marihuana, ¿no? Y se asombran cuando les comentamos que uno de los impactos mayores de la marihuana es en las cuestiones hormonales, entonces afectan toda la sexualidad y el manejo justo del desarrollo de los muchachos que todavía están en crecimiento, así como también el que provoca esquizofrenia o que provoca algunas alteraciones mentales importantes. Entonces, esto generalmente se le considera es medicinal, está sirviendo para esto, no es que no sirva para eso, pero pues quien no necesita de este tipo de alternativas, pues no tendría por qué consumirlo. Sin embargo, sí va para la legalización, van algunos ajustes y demás, que bueno, ya será como dentro de las cuestiones de actualización, pero que al momento, al ser una sustancia ilegal, los jóvenes se siguen metiendo en problemas de infracciones y condiciones por ahí de la ley. Entonces, es bien importante justo que ellos conozcan todas estas cosas, porque de pronto se arriesgan a muchas otras situaciones, ¿no? En el caso del tabaco también hubo modificaciones a la ley. En el caso del alcohol, bueno, nosotros trabajamos un criterio que se le llama copa estándar y que la mayoría de los jóvenes es inclusive hacer competencias por quién resiste más el consumo del alcohol, ¿no? Y no tienen un uso responsable, un uso controlado, y de ahí, pues obviamente se desencadenan posteriormente los fundamentos a lo que podríamos decir una dependencia y un alcoholismo crónico. Entonces, sí es importante que veamos estos cambios que tienen los muchachos. Actualmente también hay el uso de benzodiazepinas, ¿no? Todo lo que muchas veces nos han usado clonazepam combinados con una bebida energizante, alteraciones que hacen sin conocer que realmente están haciendo combinaciones químicas muy peligrosas y que es importante pues que ellos estén enterados. La mayoría de los jóvenes experimenta por curiosidad sin tener el conocimiento de las consecuencias que puede haber por el uso de tal droga. Hemos tenido episodios importantes de un único consumo experimental con riesgos a la salud.
¿Por qué? Porque cada ser humano tenemos una vulnerabilidad y una resistencia diferente, ¿no? Es como, yo les puedo poner un ejemplo, a lo mejor yo puedo comer en todos los lados y no me pasa nada en el estómago, ¿no? Pero si está un clima frío, yo salgo sin suéter, ya me enfermé de vías respiratorias. Entonces, cada persona vamos a tener nuestra resistencia y nuestra parte vulnerable. Hay jóvenes que han experimentado por una única ocasión marihuana y que han tenido una reacción alérgica y se les cierran las vías respiratorias, ¿no? Entonces hay que correr inmediatamente al hospital y es un consumo único y no estaríamos hablando de una persona con consumo de sustancias psicoactivas de manera dependiente, ¿sí? Hemos tenido fiestas en donde un muchacho consumió alcohol, que es una sustancia legal, en una cantidad exagerada y lo llevó obviamente al hospital, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvo una congestión alcohólica. Entonces, es un único consumo, pero exagerado, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes reacciones que sí ponen en peligro la vida de los jóvenes. Bueno, está bien. ¿Qué le sucede a un cerebro? Fíjense, aquí les voy a poner, todas las drogas nos van a cobrar la factura, ¿sí? El uso de sustancias psicoactivas afectan tanto nuestro cuerpo como nuestra mente. Entonces, a nivel orgánico hay modificaciones, ¿sí? Y a nivel mental también. ¿Por qué? Porque al haber estas modificaciones en nuestro cerebro, va a haber obviamente alteraciones en la percepción y en otra serie de conductas, ¿sí? Entonces, cada sustancia va a afectar de manera diferente al cerebro, ¿no? Las que son depresoras afectan ciertas áreas, las que son estimulantes estimulan ciertas áreas, otro tipo de droga estimulante estimula otras, y así vamos a tener diferentes cambios de conducta en la persona. La sustancia, por ejemplo, puede afectar la atención, que es una de las cosas que más tenemos, el equilibrio, la memoria, la capacidad de análisis, el apetito, alteraciones en el sueño, ¿sí? Tenemos la agresividad, por ejemplo, alguien que consume estimulantes es más propenso por las zonas que afecta en su cerebro a desencadenar, pues, problemas de conducta en la impulsividad, ¿no? Y en la agresión. Alguien que consume una droga depresora, pues va a tener no esa misma conducta, va a tener más bien a ser tranquilo, a estar desmotivado, a presentar cuadros depresivos, ¿sí? Un riesgo importante de suicidio, pero también, por ejemplo, el que presenta un poco control de los impulsos también nos puede presentar un riesgo en conducta de suicidio, porque son los dos picos, ¿sí? Los polos. Entonces, vamos a tener ahí grandes cambios dependiendo de qué consuman. Actualmente es muy poco probable que una persona se quede consumiendo una sola sustancia psicoactiva. Generalmente, empezando por legales, generalmente está combinado alcohol y tabaco, ¿no? Pero ya está el policonsum, que en realidad es una combinación de muchas cosas en diferentes edades, en diferentes frecuencias y que la persona está teniendo intercambios constantes de sustancias, ¿sí? O al mismo tiempo, de forma simultánea. Entonces, obviamente vamos a tener un cerebro con mucho mayor daño por presentar todos estos desajustes y estos cambios que se le está provocando químicamente al cuerpo. Todas las drogas, todas van a funcionar en nuestro cerebro. El cerebro es el motor principal que va a guiar a todo nuestro cuerpo y a todo nuestro sistema. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se van a eliminar por diferentes lugares, van a afectar diferentes órganos vitales debido a la forma y al tipo de sustancia, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la marihuana fumada y el tabaco fumado? Bueno, pues vamos a tener un pulmón afectado, ¿verdad? Porque esa está siendo la forma, la vía en que se introduce a nuestro cuerpo. Pero químicamente hablando, va a tener un impacto en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, en diferentes zonas. Y así con cada una de las sustancias. Por ejemplo, el cristal, hay un consumo de cristal, depende del método, la forma en que se está usando, si es inhalada, si es intravenosa, si es suministrar en forma rectal o anal, si es inhalada, ¿sí? Entonces vamos a tener diferentes órganos afectados en nuestro cuerpo, pero
se va a filtrar forzosamente por riñón. Y entonces vamos a tener un riñón afectado, ¿sí? Y así cada droga. Entonces, cobra la factura en estas dos partes. Física, por todos los daños físicos que va a tener, y mental, porque está habiendo cambios en nuestro cerebro. Si ustedes se fijan, allá aparece un cerebro normal, en donde aparece la parte de coloreadas y rojita verde. Ese cerebro, pues es su funcionamiento, tiene que estar, todas las neuronas están enlazadas, es una red, como si fuera de una computadora, ¿no? Es una red que está ahí creándose todos los circuitos especiales eléctricos, mecánicos, químicos, o sea, es un aparato perfectamente diseñado, ¿sí? Que está funcionando en todas estas áreas al mismo tiempo. Entonces, funciona eléctricamente, funciona fisiológicamente y químicamente, y está el órgano como tal. Aquí no les puse esa foto porque los cerebros se ven igual, lo único que se ve es que ya no está la misma carga eléctrica, ¿sí? Que ya hay un funcionamiento diferente si se fijan de un mapeo a otro mapeo. Pero hay fotografías, ¿sí? Tomadas ya en usuarios que la forma ya es totalmente diferente, o inclusive el volumen. Tenemos cerebros reducidos, esto se da mucho en, por ejemplo, el consumidor de solventes inhalables, el tamaño cambia, ¿sí? Entonces, si le hacemos una tomografía a un cerebro de un usuario consumidor de sustancias como son los solventes, vamos a ver que el tamaño se redujo, que está más pequeño, ¿sí? Entonces, todo esto que sucede adentro, pues obviamente va a tener un impacto conductual y por lo tanto, pues estamos hablando de la vida de una persona, ¿verdad? Y de todo su proyecto de vida, hablando de los jóvenes, todo su proyecto se viene abajo. A veces podemos tener jóvenes con muy buenas ideas, con un potencial de verdad increíble, lo que le gusta, decidido, pero que se topa y se freta con el problema de la invitación a sustancias y empieza a haber un deterioro en todos los sentidos y uno olvida incluso de su proyecto de vida. Por eso aquí es importante, hablando desde las áreas en donde estamos, el poder fortalecer a los jóvenes pues, para que lleven a cabo esa línea hacia su proyecto y que se pueda zafar rápidamente si se están topando con una situación de esta, ¿sí? Los daños en el cerebro son irreversibles, ¿sí? O sea, ya no es posible modificarlo a la forma, al funcionamiento total. Sí existe el tratamiento farmacológico, obviamente, que nos ayude a subsanar lo más posible, tanto a nivel neurológico, ¿sí? A nivel también físico, sí, sí existe, ¿sí? Y obviamente el tratamiento también psicoterapéutico sumado a esto. Pero ya vamos a notar que por ahí ya queda como estas secuelas, ¿no? Y por eso el diagnóstico oportuno, que sean las mínimas y podamos reparar lo más posible. A veces ya hay daño que tiene que ver con cuestiones de trastornos mentales crónicos y que no podemos dar marcha atrás. Hay que dar un mantenimiento constante de tratamiento, pero que ya las secuelas o los trastornos que se desencadenaron a partir del daño, pues ya no los podemos retroceder, ¿sí? Los factores predisponentes para el consumo de sustancias, aquí es bien importante. Nosotros tenemos que hablar sobre los factores que tiene la persona. La familia, ¿sí? La familia tiene que apoyar mucho para que logremos que un joven no se involucre o no se quede anclado a la cuestión de las sustancias. Y el contexto. El contexto es desde amigos hasta el contexto también de escuela, ¿sí? La escuela siempre ha sido un elemento protector, siempre va a ser para los jóvenes un elemento donde encuentren amigos, ¿sí? Con el mismo enfoque de metas. Entonces, sin embargo, como les repetí hace un momento, sí se están topando con que pues las drogas nos están llegando hasta por debajo de las piedras y en todos los salones y a todas las edades incluso, ¿no? Nosotros hemos tenido que ir a trabajar ya con primarias en donde ya hay distribución de las sustancias, en donde ya nos llegan los niños, ¿no? En la etapa de infancia, ya con una experimentación y un primer contacto con las sustancias. Entonces, entre más corta sea la edad en donde alguien inicia con las sustancias, más secuelas vamos a encontrar, inclusive en desarrollo físico, ¿sí? Aquí hay muchos mitos acerca de cada una de las sustancias,
hay muchos mitos, muchas veces hacia no hablar de este tema, que justo por eso se avanza, ¿no? Lo tenemos como oculto. Las drogas y estos daños que les mencionaba ahorita de cerebro y de conducta, llega un momento en donde se destapan, pero cuando ya detectamos que hay un problema de sustancias es porque ya lleva un tiempo, ¿sí? A veces hasta años, en donde ya viene consumiendo y experimentando la persona. A veces los tutores, los padres en este caso, ¿sí? Llegan a identificar y a darse cuenta, pero no hacen algo, ¿sí? Justo ayer veía yo un meme, ¿no? Que decía, déjame ver cómo, por si todavía lo tengo, pero justo mencionaba que el psicólogo, ¿no? Era una broma de psicólogos, dice, el psicólogo le dice, su hijo sí puede mejorar, pero voy a necesitar la cooperación de ambos, les dice a ambos padres, ¿no? Y los papás contestan, así como del programa de los tiburones, ¿no? Estoy fuera. Muchas veces nos vamos a topar con eso. Les comentamos a los papás, bueno, hay esta situación importante, hay esta situación de riesgo, hay esta situación de consumo, y es hacer caso omiso, ¿sale? Entonces, a veces el muchacho no sabe cómo llegar a tener una ayuda. O la otra es que de inmediato se piensa en internamiento en las instituciones que es de como tipo anexo, ¿no? De rehabilitación dentro. Y no necesariamente, o sea, tenemos que primero evaluar, que ver qué está necesitando esa persona, cuál es su contexto, qué familiares van a apoyar, y entonces poder justo buscar la alternativa más viable para cada persona, ¿sí? En los jóvenes que tenemos este tipo de factores de riesgo, pues son aquellos jóvenes que tienen menos soporte afectivo en casa, que muchas veces se juntan más en grupo de amigos que tienen ya también riesgo, que no tienen una claridad en su proyecto de vida, que, bueno, tienen cerca también la cuestión de las sustancias. En este caso, bueno, si ya vienen de familias que consumen. Entonces, sí tenemos que ver las causas que lleven a estos muchachos a que empiecen a experimentar, ¿sí? Las consecuencias del consumo de sustancias nos vamos a dar cuenta que son personales. Puede ser en salud, física, emocional, mental. Puede ser, las consecuencias pueden ser familiares, que empiezan la desintegración, los conflictos, los pleitos. Ay, permíteme un segundo, ¿eh? Permítame un segundo, porque este teléfono va a estar sonando. Bueno, las consecuencias pueden ser de pareja, en este caso, término de relaciones de noviazgo, ¿sí? O si ya se está en pareja, bueno, pues la conclusión de la pareja. Las sociales, que son obviamente pandillerismo, cuestiones de seguridad, algo que es bien importante ahorita es la parte de la seguridad. Estamos teniendo, no solo en el estado, sino en el país, cuestiones de seguridad importantes, ¿sí? Que luego los jóvenes no saben mediar y están yendo a puntos en donde puedan vender las sustancias y se están enfrentando o poniendo en riesgo su seguridad personal y seguridad de vida, ¿sí? Aparte de la última que tengo aquí en la diapositiva, las cuestiones legales, que también se pueden ver ahí alteradas por esta parte, ¿no? Que justo llega el operativo cuando uno de nuestros jóvenes acudió a un centro de venta y entonces hay diferentes condiciones que también los llevan a afectar sus condiciones sociales, sus condiciones familiares y la cuestión escolar, ¿sí? A veces estando intoxicados también hay ciertas riñas o ciertas situaciones que los llevan a tener una serie de delitos asociados, ¿no? Ya sea desde infracciones como también a delitos propiamente. Entonces, esto también lleva a repercusiones legales, sociales, familiares y en todos los sentidos. Las laborales también lleva consecuencias de trabajo, ¿sí?
¿Por qué? Porque a veces estos jóvenes trabajan, estudian, o los que ya únicamente están bajo una cuestión laboral, abandonan, ya no van, lo mismo sucede con la escuela, dejan de acudir, sienten que no pasó el tiempo porque en ese periodo estuvieron intoxicados y entonces retornan al trabajo o a la escuela pasando tiempo, sin noción del calendario, y entonces pretenden retomar cuando nunca hubo una baja, nunca hubo un ir a aclarar. Entonces, se lleva mucho al abandono de las actividades cotidianas. Y el otro elemento también importante son las actividades, la situación económica. Nosotros hemos tenido usuarios, por ejemplo, hay drogas más costosas que otras, ¿no? Y generalmente ahorita el cristal se introdujo como una alternativa y reducción del uso de estimulantes como era la cocaína. La cocaína siempre tuvo otro costo económico. Y entonces, los usuarios, bueno, pues han buscado alternativas también para ir solventando, ¿no?, esta cuestión del consumo. Sin embargo, hemos a veces sacado calculadora y puesto el consumo de una persona que se lleva cuánto dinero, por ejemplo, al mes, y nos vamos a sorprender. Inclusive si nosotros ahí en nuestra casa hiciéramos el cálculo, ¿no?, de cuánto cuesta una caguama, cuántas caguamas me consumo el fin de semana, al mes cuánto, ¿para qué me alcanzaría en ese mes de consumo de alcohol? ¿Qué otra cosa haría con ese dinero, ¿no? Entonces vamos a ver que hay un impacto importante en la economía. ¿Qué voy a hacer para identificar a los jóvenes? Generalmente nosotros en las aulas tenemos un contacto, independientemente si soy docente, si soy tutor, si tengo otro acercamiento un poquito más sólido con los muchachos o más cercano, o soy administrativo. A veces en las escuelas, hasta el personal de intendencia, el guardia de la entrada, tienen contacto con los muchachos y son a veces los primeros en conocer o haber visto esta serie de conductas, ¿no? Entonces siempre nos queda la duda. Nosotros cuando vamos a las escuelas hay directivos que nos preguntan, sobre todo de educación básica, que nos preguntan, bueno, ¿me involucro o no me involucro? ¿No? Y es como el gran dilema de cualquier persona que estamos trabajando en un lugar, ¿no? ¿Hasta dónde me involucro? ¿Le pregunto o no le pregunto? ¿Es si se deja ayudar o no se deja ayudar? Entonces siempre vamos a estar como en este dilema. Sin embargo, sí es bien importante que podamos hacer una cuestión como informativa, ¿no? Entonces, muchas veces el personal, cualquier personaje de la escuela o un compañero viene y nos dice que el amigo tal ha iniciado el consumo, de poder identificar para apoyarle con la información y acercarlo pues a los lugares que sea viable su atención, ¿sí? Nosotros hasta la fecha, bueno, ya en esta parte que a nosotros nos corresponde, que es Silao y los municipios cercanos, ¿sí? Trabajamos en conjunto con las escuelas. Ustedes ahorita les voy a comentar todos los diferentes ecosamas en donde están ubicados para que por ahí se puedan acercar si fuera en dado caso necesario. Inclusive con acciones que quieran ya de manera preventiva ahí en sus unidades académicas, lo pueden solicitar. Esto es un servicio pues que extendemos con el fin de que las juventudes estén sin consumo de sustancias y estemos rompiendo un poquito esta cuestión que está creciendo en el uso de las sustancias psicoactivas y que cada vez aparecen como más riesgos. Entonces, sí es importante involucrarse de primera instancia en informar, ¿sí? No sabemos hasta dónde una persona tenga ya el acercamiento con las sustancias, no sabemos los riesgos que le está implicando, ¿sí? Pero lo vamos a detectar porque está habiendo un cambio en su conducta y en su asistencia, proyecto de vida, actitud, ¿no? A veces tenemos estudiantes con buen desempeño académico y de pronto, ay, caray, algo sucedió. Entonces nos acercamos a ellos para preguntar qué está sucediendo y a veces sale el tema, ¿sí? O a veces tenemos que generar la pregunta para ver si está justo la aparición de sustancias psicoactivas, ¿sí? Nos vamos a enterar. Entonces, en este sentido es importante
que nosotros tengamos esa actitud empática para decir, bueno, ¿y cómo te ayudo? ¿Sí? Te ayudo de primera instancia diciéndote que hay un lugar, ¿no? Yo creo que esto de estar compartiendo los diferentes temas que ustedes van a estar fortaleciéndose, nos va a sumar a que podamos hacerles llegar la información a los jóvenes, ya detectando nosotros que hay modificaciones en esto y que entonces se puedan acercar a un programa de salud. Nosotros en los ecosamas, bueno, antes se nos llamábamos CAPA, que eran Centros de Atención Primaria a las Adicciones. Ahora nos llamamos ecosamas, ¿sí? Los ecosamas son 9 en el estado, ahorita les menciono en dónde, y nos vamos a estar, obviamente, enfocando a cuestiones de adicciones, pero también a otras temáticas. Y todo va relacionado a buscar cómo mantenernos sin adicciones, ¿sí? Nosotros trabajamos con toda la familia en general, ¿sí? Cualquier edad, pero hablando de ustedes en las instituciones educativas, tienen una población muy importante, porque esta población es justo la que crea los cambios, ¿no? Por etapa de vida. Entonces, son personas que si forman una nueva familia, ya con otra información, nos va a ayudar a prevenir, obviamente, las adicciones en las futuras generaciones, ¿sí? Entonces, nuestra búsqueda es cómo le vamos a hacer, entonces, para ayudar a estos muchachos, para prevenir que otros más se contaminen y que busquemos las alternativas de ayudar a estos muchachos, ¿sí? Entonces, para esto, bueno, hemos generado algunos puntos, que es generar los hábitos saludables. El deporte es una de los factores de protección, es una de las actividades más sólidas y viables para los jóvenes. ¿Por qué? Porque hay un mejor desarrollo a nivel físico, a nivel mental, ¿sí? Porque hay esta situación química de poderse mantener, ¿sí? Más sanos, más relajados, descargados de energía, más activos, ¿sí? Entonces, generar que haya deportes en nuestras, o actividades deportivas en nuestras escuelas es muy importante. No sé cada municipio de ustedes, pero hay municipios en donde este programa que tiene que ver con el deporte se vincula también y se buscan acciones. Desafortunadamente también hay municipios en donde tenemos más reducido las actividades, ¿no? Nosotros hemos topado con que, por ejemplo, a muchos de nuestros jóvenes les gusta el fútbol y tenemos que ver dónde hay parques de fútbol, ¿no? O sea, porque no hay campos en todos lados. Entonces, o en donde hay los diferentes grupos que se necesita para entrar. Entonces, en las escuelas muchas veces ya hacen sus competencias y esto les ayuda muchísimo como factor de protector a los jóvenes. Identificar actividades de agrado. Si es el dibujo, si es la pintura, si es la música, también vincular con unidades o instituciones que tengan que ver con el brindarnos este tipo de apoyos. Fortalecer la autoestima. Actualmente los jóvenes, por este impulso de el cubrir las necesidades de manera inmediata, pues se olvidan, ¿no?, de la parte de fortalecer su autoestima. O sea, a pesar de tener muchísima información, muchísimas condiciones, se muestran más inseguros. Entonces hay que ayudarlos a tener toma de decisiones, a tener seguridad, a confiar en ellos mismos, a ver qué les gusta con esto de las actividades de agrado y que ellos tienen qué potencial, qué les interesa y para qué soy hábil, ¿sí? La integración a grupos sociales sin consumo de sustancias. Como nos han bombardeado mucho con el uso de sustancias, en todos lados nos las vamos a topar, ¿no? Entonces tenemos que enseñarles a nuestros jóvenes que si se van a la fiesta, si tienen actividades de diversión, bueno, que tengan un orden y una selección importante de amistades. Algo que a nosotros nos sucede mucho acá ya con consumidores de sustancias propiamente ya dependientes, ¿sí? Es que ellos nos dicen, bueno, pero ¿por qué voy a dejar a mis amigos si sí me caen bien? Y es cierto, ¿no? ¿Por qué van a dejar su grupo de amigos si se llevan bien? El problema no es el amigo. El problema es que ese amigo tiene dependencia a las sustancias y a mí me va a impedir, ¿sí?, que yo me mantenga obviamente en abstinencia.
se me va a volver más difícil. Entonces, el problema no es el amigo. Entonces, si en lugar de que el amigo me lleve a su mundo de continuar con el uso de sustancias, yo hago, ¿sí? O invito a que ese amigo que me cae bien, esa persona que yo le veo elementos positivos para mi persona, ¿sí? Lo invito a que nos mantengamos en abstinencia, es diferente. Pero si no, es invitarlo a que busque o cree otro grupo de amigos en donde él pueda ver que también se puede integrar, que también se puede sentir bien, que también hay personas que le caigan bien y que estas otras personas no van a tener ese riesgo de consumo, ¿sí? Entonces, sí cabe aclarar que es importante separar. No es la persona, es la conducta de consumo. Entonces, si ellos logran en un momento separar eso, van a poder diferenciar y van a saber cuál es su amigo, tomar decisiones, empezar a buscar actividades diferentes para ellos mismos, empezar a invitar también a otros. Entonces, ellos están en un momento de mucho integrarse en grupo. Entonces, por eso es que necesitamos buscar la integración a los grupos sociales. Mantener contacto con la familia. Las familias no son perfectas, ni tampoco tienen todos la misma forma. Papá, mamá, hijos, hay una diversidad de formas, ¿sí? Entonces, tenemos que fortalecer esa familia, o sea, saber que este joven viene de una familia, cual sea, la que le tocó, con sus cosas positivas. Siempre algo que nos pasa mucho en adicciones es que el pensamiento nos juega mucho hacia la tendencia negativa. Identificar lo malo, identificar lo que no me sale, ¿sí? Por eso la autoestima hay que fortalecerla. Lo que no tengo, lo que me está faltando, en donde no rindo. Entonces, generalmente esta tendencia a ver todo de forma negativa nos va a hacer a no valorar o a sentirnos no integrados dentro de nuestra propia familia. Entonces, tenemos que ver y acercar a ese joven a la familia. ¿Por qué? Porque esa es la que me tocó y esa familia tiene atributos favorables, porque es mi primer grupo de pertenencia. Entonces, sí es importante que nosotros enlacemos a esos jóvenes a tener contacto con su familia. Habrá con algunos familiares con que nos sintamos más a gusto que otros. Eso va a suceder también en toda familia. Pero entonces acercarlo, no está solo. Viene de un núcleo familiar, con la conformación que sea, pero viene de un lugar, ¿sí? Tiene un espacio donde ese es su espacio principal de identidad. Entonces viene a una escuela a aprender, a crear, a hacer y a prepararse, a crecer, ¿sí? Está con los amigos para divertirse, para compartir, ¿sí? Entonces, buscar que todas esas acciones de juventud sean saludables. Esto nos va a llevar a que el muchacho empiece a tomar decisiones, siempre vigilando su autoseguridad. Algo que nosotros mencionamos, nos enfocamos mucho ahora, es que la fiesta va a estar también para el joven, ¿no? La diversión y la búsqueda de espacios recreativos va a estar. Pero entonces tenemos que enseñarle al joven a vigilar su seguridad. Por eso es importante no consumir sustancias, porque esto me va a alterar, me va a hacer la pérdida de conciencia, no me va a permitir estar en mis 5 sentidos, ni vigilar qué es lo que estoy haciendo, qué decido, ¿no? A dónde voy, todos mis sentidos van a estar alterados, dependiendo del grado de toxicidad que tenga en ese momento, ¿no? Pero ya no estoy en mis 5 sentidos. Y eso me va a alterar mi toma de decisiones, ¿no? Y me va a poner en riesgo esa toma de decisiones, pues en esta cuestión de la sexualidad, de mi seguridad, ¿sí? Hemos tenido jóvenes que ya conducen un vehículo, moto, auto, algún vehículo, ¿sí? Y que obviamente al estar intoxicados no toman las decisiones correctas, ¿sí? Y hemos tenido pues accidentes de vehículos, ¿sí? Hemos tenido también implicaciones de faltas por ahí a las normas o cuestiones legales ya implícitas. Entonces, siempre tenemos que fomentar al joven que en esta autonomía, independencia y proceso de crecimiento busque tomar las mejores decisiones. Y tomar las mejores decisiones van a ir relacionadas a estar siempre consciente, estar siempre sin tóxicos, ¿sí? Y que eso le va a permitir, pues obviamente, estar seguro. Y otra cosa que nos va a ser muy útil para mantenernos sin adicciones
es buscar planear un proyecto de vida, ¿sí? ¿Cómo me veo de aquí a 1 año, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años? ¿Cómo me empiezo a visualizar? El área en el que están ustedes, que es esta parte académica, es bien importante, porque si tengo un joven que tiene este elemento de protección, que es la escuela, va a buscar crecer en ese factor de protección, ¿no? Siempre va a estar en la búsqueda constante de ese crecimiento, de la elección de su carrera, de cómo se visualiza, qué piensa hacer, o sea, todo este proyecto, ¿sí? Que tenga fantasía incluida, no importa, pero se está proyectando, ¿sí? Que ya después aterrizamos algunas de las condiciones y circunstancias, será parte del mismo proceso, pero es importante que sepa hacia dónde se quiere dirigir, qué le encantaría hacer, cómo se visualiza, ¿no? Estas generaciones actuales manejan mucho la cuestión del emprendimiento. Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo me gustaría crear mis propios proyectos? ¿Hacia dónde me dirijo? Las herramientas que estoy obteniendo académicas, donde estoy, ¿para qué me van a servir? ¿Hasta dónde me quiero apuntalar? Entonces, que le formemos al joven, ¿sí? La cuestión de proyectarse siempre hacia adelante y reconocer justo, en esto de fortalecer su autoestima, reconocer todas esas habilidades que posee, porque si no, se empiezan a frustrar, ¿sí? Y empieza a ver, y es que no sirvo, y si siempre me salgo, y si ya no voy. No, es encaminar a, bueno, esto te sale, vas descubriendo también habilidades, ¿sí? No todos nos dedicamos a lo mismo, y no nos dedicamos a lo mismo porque nuestras habilidades son totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, todos traemos un potencial de herramientas y que esas herramientas son las que tenemos que generar, que se proyecten, ¿sí? Entonces, es a grandes rasgos lo que nosotros identificamos como acciones que podemos hacer dentro de las escuelas o desde nuestra trinchera, ¿sí? La parte que nos podría de alguna manera ser partícipes sin cuestionarnos tanto hasta dónde me involucro, no me involucro, me hago como que pase o si le ayuda al muchacho, ¿no? Porque a veces nos encontramos como tutores en las escuelas, nos encontramos en ese dilema porque no sabemos hasta dónde va a permitir la persona que le ayudemos, ¿no? Hasta dónde nos implica a nosotros también un problema, por ejemplo, ¿no? Ese es como siempre parte del estrés que vivimos como servidores públicos o como personajes importantes de autoridad dentro de una instancia y que podamos ir viendo que pues tenemos que hacer una acción, pero que esa acción también nos dé a nosotros la confianza de que estamos ayudando desde nuestro alcance, ¿sí? Y nuestro alcance principal siempre va a ser la identificación. O sea, conmigo llegan. De hecho, nosotros, créanme, que tenemos una gran cantidad de usuarios que llegan con nosotros por parte de las escuelas, de diferentes niveles académicos. ¿Por qué? Porque son los psicólogos de las escuelas, los trabajadores sociales, los tutores, los docentes, ¿no? Que están de cerca ahí, quizá a veces enseñando una materia que nada tendría que ver con este tema, ¿no? Pero que sin embargo en ese contacto con su alumno se dan cuenta que está sucediendo este tipo de cosas, ¿no? Y que esa cercanía va a ser el personaje perfecto para hacer la diferencia. Incluso nada más a veces vinculando, a veces nada más informando. Entonces sí es importante saber que es nuestra área de oportunidad para el rescate de jóvenes o rescate de alumnos en general, ¿no? Y que a veces impactando en el joven nos vamos a dar cuenta que impactamos en su familia. Nosotros acá tenemos, sobre todo nos pasa con chicos de secundaria, que viene el joven en un proceso de experimentación, pero que ya hablando con los padres y el joven nos damos cuenta que justo está la parte familiar con normalización del consumo de alcohol crónico, ¿no? Y entonces de repente ya tenemos no al muchacho acá en un proyecto, en un trabajo terapéutico, tenemos acá al papá, ¿no? Que accedió entonces a hacer una modificación. Entonces, lo que nosotros hagamos como en esa acción informativa, después de haber detectado que sí está teniendo estos cambios conductuales, nos va a generar justo un impacto que puede dimensionar de verdad en cambios radicales,
¿sí? Y que a veces ya ni siquiera nos enteramos hasta dónde impactó algo que hicimos, pero que sí, en la parte, sobre todo en las escuelas, somos aquellos que cambiamos muchas veces parte de ese cerebro, que es similar a ese cambio que hacen las sustancias psicoactivas en el cerebro, pero de una manera favorable, ¿no? Que le sembramos ahí la semillita al estudiante para que crea que es posible un cambio en ese estilo de vida, que crea que es un cambio dentro de su familia, que vea que se puede hacer las cosas diferente, ¿no? Que se puede elegir un cambio también en su contexto social. A veces hemos tenido nosotros acá jóvenes, ¿no? Que viven en un contexto, en una colonia de alto riesgo de consumo de sustancias. Y pareciera que el determinante social es que todos van a tener que consumir sustancias, ¿no? Y no necesariamente. Entonces, hay jóvenes que a pesar de tener este contexto social puedan ver la diferencia, sí lo hay. Y créanme que muchas de las veces el portador de esta diferencia es justo el que está cercano a ellos en las escuelas. Y es el docente, es el tutor, el psicólogo, el trabajador social. Les digo, a veces el administrador con quien se acercan, el prefecto, el personaje que se encuentran dentro de este ambiente protector va a ser aquel que lo apuntale a una enorme diferencia. Entonces, por eso es importante la detección oportuna, que ustedes estén así como alertas o a escuchar, ¿no? Cuando les lleguen ¿cómo se podría decir? Pues sí, esta información de que alguno de los estudiantes está bajo esta situación, o que ustedes lo observen, ¿no? O preguntar, bueno, ¿por qué está teniendo estos cambios? Y que podamos indagar si es desde esta temática, porque esta temática no es exclusiva. Al ser multifactorial, pues nos va a generar otro tipo de problemas. A veces va uno enlazado con otro problema, pero que esto los atrapa. Entonces, las drogas siempre van a ser muy, muy atrapantes, cualquiera que sea, ¿no? Entonces, sí es importante que trabajemos como estos factores de protección y que ustedes puedan vincular con nosotros o con cualquier zona que tengan ahí de apoyo, desde los factores de protección, ojo, nosotros somos Secretaría de Salud y los pueden vincular con nosotros para los programas de atención, pero también si yo veo que lo que necesitan es fortalecer el deporte, me vinculo con las instancias de deporte. Si es fortalecer con acciones preventivas sobre la cultura, me vinculo con las actividades de cultura. Podemos tener personajes, los muchachos, muy, muy capaces en las diferentes actividades y eso nos puede también a nosotros sorprender. Y bueno, pues por último, para pasar a la parte de preguntas, dudas, anécdotas, experiencias que ustedes hayan estado pasando, me gustaría comentarles, bueno, que ahora que nos llamamos Secosama, es porque nos cambiaron el nombre y nos cambiaron la forma de atención. Nosotros anteriormente atendíamos exclusivamente condiciones de adicciones. Viendo que las adicciones, pues, implican otros temas y que post pandemia nos empezamos a topar con un fenómeno también importante que desencadenó esto, bueno, apareció la ansiedad, la depresión y por ahí lo que siempre ha estado relacionado con todo al mismo tiempo, en la conducta de riesgo suicida y que sigue siendo nuestro fuerte por acá, pues las adicciones. Entonces, actualmente nos llamamos Secosama, que son Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones. Estos Secosamas hay 9 en el estado, entonces tomen nota por ahí porque yo la verdad desconozco quién está de cada municipio y qué les quede cercano, pero hay 2 en León, Guanajuato, ¿sí? Está el de Dolores Hidalgo, Guanajuato, San Miguel de Allende, Celaya, Irapuato, déjenme ver qué me falta, Silao, me faltó uno, y Salamanca, ¿sí? Entonces son 9 en el estado. Ustedes se pueden de verdad acercar, vincular, nos pueden hablar ahí, yo les puse el teléfono de aquí de Secosama, con todo gusto nos pueden preguntar, o yo posteriormente con la licenciada Gaby, les puedo mandar las direcciones y teléfonos de todos los Secosama y que ya por ahí ustedes vean cuál les queda más cercano.
Pero todos estos ECOSAMA atendemos estas problemáticas: ansiedad, depresión, adicciones y conducta de riesgo suicida. Entonces, que seamos un soporte de verdad para que si ustedes detectan a estos jóvenes con alguna situación así, puedan tener acceso más rápido, de manera más oportuna, sumar a que estos jóvenes tengan una etapa de vida saludable, que los proyecte a ser adultos saludables. Entonces, estas unidades están creadas desde Secretaría de Salud para la atención, no solamente de los estudiantes, ojo, o sea, esto es una información que ahorita apuntalo hacia los jóvenes, pero que sin embargo, bueno, atendemos a cualquier persona de cualquier edad que esté necesitando de la atención integral, psicológica y médica, pues para sentirse mejor desde la salud emocional y mental. Entonces, nosotros estamos de verdad al servicio de todos ustedes, que ustedes también sientan que no están solos, ¿no? Y que al estar trabajando constantemente con todos los jóvenes, pues cada joven trae una historia personal, única, y trae muchas ideas, ¿no? Y que siempre va a enriquecernos, pero también nos va a preocupar qué está pasando con ellos. Entonces, sí es importante hacer la detección oportuna, que nos los puedan vincular, si fuera necesario, o que sepan incluso de nuestra existencia y ellos tomen la decisión de acercarse, pero que está para todos, incluyendo para ustedes. Pues muchísimas gracias, yo estoy ahí, mis datos a sus órdenes. También me pueden escribir algún correo y yo les contesto para algo que ocupen, algún dato. Estamos por ahí de verdad disponibles para que ustedes se sientan pues apoyados también por nosotros de Secretaría de Salud. Pues muchísimas gracias y ahorita pasaríamos entonces a la parte de preguntas que tengan y lo que quieran compartir. Muchas gracias, maestra Tere. Bueno, por aquí les había puesto un mensajito en el chat que tomara nota de sus preguntas para irlas anotando en el chat y poderles dar lectura. Aquí al inicio comentaba María Elena Medina Cano, dice, entonces, ¿por qué venden cannabis en comercios legales? Aquí Rigoberto López Barrón contestó, la COFEPRIS liberó algunos productos derivados del cáñamo y que contienen cannabinoides como el CBD. No sé si quieras comentar algo sobre esta pregunta. Bueno, el proceso de legalización de la marihuana está ahí, ¿eh? O sea, de hecho ya lleva muchos años que está en esto de la legalización. Se hizo por jurisprudencia por ahí la autorización para fines medicinales. Si no me equivoco, van 5 casos en donde se solicitaba el uso para, sobre todo, tratamiento de la epilepsia, ¿sí? Y que obviamente ha tenido por ahí efectos favorables, ya está en investigación, etcétera. ¿Se ha manejado como medicinal? Sí, porque sí tiene, digamos, atributos de esta índole, ¿sí? Se ha usado sobre todo más en la medicina natural y sí están autorizados productos elaborados a base de la marihuana, sí están autorizados. Los van a encontrar con todos sus permisos, primordialmente de uso naturista. También hay por ahí la situación de que químicamente la marihuana es una sustancia clasificada como depresora, pero sus fines químicos, por así entenderlos, pues están más relacionados como a anestésicos, ¿no? O tranquilizantes, por así decirlo. Entonces, en este fenómeno, pues obviamente sí hay productos farmacológicos elaborados para estos fines, pero que se pueda usar actualmente con fines recreativos, que pueda aportar la sustancia, que la pueda comercializar, hasta la fecha sigue estando prohibido. Sigue el proceso ahí, o sea, está metido como en ese proceso de legalización, sin que todavía se determine ya como su uso, ¿vale? Entonces, sí hay muchas confusiones alrededor de esto. Les digo, de hecho, tenemos muchos jóvenes que están como siempre, bueno, pues ya se puede usar. O hay quienes, hubo un joven que me decía que ya se podían, ingeniero incluso, a punto de egresar de una ingeniería, que me decía que ya se podía usar para construir casas y que también iba a ser ecológico. Entonces, yo la verdad nunca lo he
escuchado desde esa forma y me puse a investigar y sí, finalmente sí se va a usar, o sea, se va a usar como anteriormente se usaba para la, ¿cómo se le llama esta construcción que era de tierra combinada con, la que se usaba hace mucho tiempo en las construcciones de casa? Adobe, se me fue la vida, de Adobe. Se va a usar como se ha estado usando como ese método, no aquí en México, pero se ha estado usando. Entonces, cuando este joven me dijo, porque la estaba usando y la tenía, realmente todo lo que me describía él era positivo la sustancia, ¿no? Algo que no se menciona mucho sobre la sustancia, en este caso de la marihuana, es las alteraciones hormonales. Entonces, cuando le dije, oye, pero también, ¿sí sabías? Yo la verdad desconocía en ese momento que se usaba para la construcción. Dije, pero ¿sí sabías que provoca problemas hormonales? Y él me dijo, no, porque todo lo que él traía de información era positivo, ¿no? Entonces, es importante justo esta información. O sea, alrededor de la marihuana hay muchas realidades, pero también hay muchos mitos, ¿no? Y algo que tenemos que enseñarle a los jóvenes, sobre todo cuando empiezan con esta parte de curiosidad, es perfecto que tengas curiosidad, pero antes de probar algo, también esa curiosidad te lleva a investigar, ¿no? Y que puedas ver todas las consecuencias, porque para él fue sorprendente en una etapa de vida en donde la sexualidad era muy importante para él, ¿no? Desde esta parte masculina y el rendimiento y toda la cuestión de su funcionamiento sexual, le impactó muchísimo saber que ahí nos iba a traer problemas, ¿no? Y entonces, no, si es por eso sí la dejo, ¿no? Entonces, hubo un punto negativo que se enteró de la sustancia para hacer el ancla de decir, sí quiero entonces hacer un cambio, ¿sí? Entonces, sí es importante que esta curiosidad la llevemos a investigar, retar al joven para que investigue. Él me llevó a investigar si se usaba para la construcción y me di cuenta que sí, ¿sí? Pero también yo lo llevé a curiosear acerca de, pues hay cuestiones hormonales, chécatelas, ¿no? Porque tú estás en una etapa de vida muy importante para este tema, ¿sí? Entonces, sí están ahí los productos, sí van a estar obviamente legalmente vendibles desde esta línea, porque como te contestaron, la COFEPRIS autoriza cierta línea de uso, pero hasta ahí, sigue siendo ilegal. Muchas gracias. Por aquí también tenemos un comentario de Blanca Delgado Trujillo que nos dice, si solicitamos una colaboración, ¿sería en línea o podría ser presencial? Mi plantel se encuentra en Pénjamo. Bueno, soy bien mala para la geografía, pero sí pueden solicitarla al Secosama más cercano. Pueden ir de manera presencial, ya sería cuestión de que se pongan de acuerdo con esa unidad, pero sí puede ser viable el que acudamos de manera presencial o de manera en línea. Cualquier apoyo es viable, pero si ustedes están requiriendo algo presencial, nada más es de que coordinen como su acción con la agenda del Secosama, el personal ya se ponga por ahí a ver sus tiempos y que coordinen bien la actividad. Y sí puede ser que acudamos de manera presencial. De hecho, nosotros parte de nuestras actividades también es asistir por ahí a hacer prevención en las escuelas. Así es. También aquí tenemos, bueno, no sé quién sea, pero dice egresados DCEA. Dice, en el caso de la educación superior, dado que los alumnos ya son considerados como ciudadanos adultos en pleno uso de su derecho, hay obligaciones. ¿Cómo sugiere la relación con las familias? Ok. Bueno, es cierto, en adicciones, y bueno, que ellos ya tienen una mayoría de edad legalmente hablando, ellos toman la iniciativa, pueden acudir con nosotros de manera personal, de manera individual, de hecho sacar la cita y ya todo lo manejamos con cita, sacan la cita y pueden acudir perfectamente. ¿Dónde es necesario la parte de que participe el familiar en dado caso de es cuando la parte médica no puede otorgar una receta plenamente a veces sin la vigilancia de la administración, el apoyo de un familiar o algo, cuando detectamos también conducta de riesgo suicida, alguna cuestión como vulnerable, no podemos otorgarlo a la persona. Entonces le pedimos la asistencia de un familiar, ¿sí? Acompañándolo.
Pero en general, hablando de la mayoría de edad, esa persona interesada puede acudir directamente. No hay ningún otro impedimento para recibir una atención por parte de nosotros, porque a nadie obligamos, ¿no? Y en esta toma de decisiones que ellos ya empiezan a tener, se puede, por supuesto, acercar. A veces nos ha pasado la experiencia que llega algún joven, a veces incluso que son universitarios y que son foráneos, que están teniendo un consumo y que no quieren que la familia se entere, obviamente, que nos lo comentan, ¿no? Nos lo comentan acá en la entrevista de, oye, pero se va a enterar mi familia, oye, ¿y le vas a decir? O sea, hay mucha inquietud como de que se entere, ¿no? Por las sanciones o los acuerdos que por ahí tengan ya de familia al ser estudiante foráneo. Nosotros tenemos que ser muy claros, ¿sí? En el proceso. O sea, es bajo su responsabilidad su tratamiento. No hay ningún problema, puede venir, llevar todo su tratamiento. Pero si en la medida del proceso vamos viendo que es necesario, su terapeuta va checando que sea necesario notificar a un familiar, pues obviamente junto con él y junto con todo el proceso que se lleve, pues se tendría que acudir también al familiar, solo en dado caso de, ¿sí? Pero tampoco podemos prometerle como el no, lo vamos a manejar aquí en secreto, y no, porque tenemos que ser claros desde el proceso, ¿sí? Pero si empieza a venir, se atiende y hace algo por su salud, también está siendo atendido, ¿sí? Muchas gracias. Esa pregunta fue de Lucelena Ortiz, ya nos pasó su nombre. Muchas gracias, Lucelena. También, bueno, dice por aquí, en el caso de los municipios donde no hay centros comunitarios, ¿se puede acudir a un centro de otra ciudad o en otra ciudad? Sí, sí se puede acudir. La idea de Secretaría de Salud, ¿no? Nosotros como Secosama, es estar lo más cercanos posible. Digo, sé que territorialmente hablando, digo que soy mala para la geografía, pero sé que luego ha sido como un poco difícil, ¿verdad? Tener comunidades en todos lados o tan cerquita, tan en lo inmediato. Pero la idea sí es que nuestra salud mental y emocional sea atendida lo más pronto posible y lo más cercano posible. Entonces, por supuesto que la que esté más cercana y que, por la cuestión de traslados y cosas así, pero cualquier unidad de cualquier parte de la República puede atender, ¿sí? Entonces, de verdad está libre ahí. Por aquí también le hacen llegar Antonio Zamorano una felicitación por su presentación, excelente información proporcionada. Y una pregunta, maestra. Por ejemplo, en el caso, nosotros desde aquí, desde UTSMA, mucho tiempo estuvimos trabajando de la mano con, en ese entonces, un MK. Se hacía cada año nos apoyaban con la generación que venía de nuevo ingreso, con un tamizaje, y de ahí aquellos alumnos que se identificaban con alto riesgo, pues eran canalizados y les daban seguimiento y nosotros monitoreábamos el desarrollo académico del alumno aquí en la universidad desde psicopedagógico. Pero bueno, nos llegó la pandemia, pasó la pandemia, se convierten en secosamas. ¿La dinámica ahora es la misma o cambió en todo este lapso de tiempo? No, sigue siendo similar. O sea, podemos hacer la parte de tamizaje. Lo único que nos agregaron fue la atención, ampliar el tipo de atención. Así que ya no nada más nos concentráramos en adicciones. Pero básicamente, y bueno, y que nos cambiaron el nombre. Pero básicamente el proceso que llevábamos con las escuelas sigue estando así y por lo tanto ustedes pueden solicitarlo y seguir haciendo como ese trabajo en conjunto. Ah, muy bien, muchísimas gracias. También por aquí nos preguntan, Antonio Zamorano, ¿qué tan efectivo es considerar las habilidades sociales para la prevención y o disminución del consumo de sustancias en población adolescente? 100% efectivo. O sea, las habilidades, nosotros tenemos incluso un taller que se llama Habilidades para la Vida.
Habilidades sociales, habilidades de comunicación en los jóvenes, ¿sí? Porque también comunicación estamos teniendo un impacto. Ahora al usar tanta tecnología, las redes sociales diferentes, nuestra comunicación ha cambiado, ¿sí? Desde que ahora nuestras emociones expresamos con caritas, muchas cosas han sido modificadas. Entonces, habilidades sociales, habilidades de comunicación y habilidades de pensamiento son las principales habilidades que nos van a servir como factores de protección con los muchachos, ¿sí? Y que en general nos sirven para toda la vida. Nada más que hay que trabajarlas en las diferentes fases de nuestra vida, ¿verdad? Podemos trabajar eso mismo, pero con niños más pequeñitos, podemos trabajar eso mismo con los adolescentes, porque los temas van a ser diferentes, pero las habilidades van a ser las mismas. Muchas gracias. Dice Rosalba Vázquez, solo por compartir. Comento que en una materia varios equipos eligieron temas relacionados con la salud mental y adicciones. Es algo que a los jóvenes sí les interesa, estar informados. Y sí, yo me sumo al comentario, aquí en la universidad también son temas que como que están teniendo mucho interés, el involucrarse en actualizarse, en investigar más respecto a lo que están viviendo ellos como jóvenes. Aquí también nos dice José Manuel, maestra Teresa, ah, ¿cuál es el modelo teórico en el que se basan sus intervenciones para la disminución o prevención de sustancias? Ok. Bueno, aquí es un modelo integral. Es integrar 3 áreas que es trabajo social, medicina y psicología. Particularmente en los procesos de psicoterapia, el modelo es cognitivo-conductual, que volvemos a lo mismo, está un poquito más basado, como partiendo de que las adicciones se vean desde el proceso de las teorías del aprendizaje, pues el modelo más anclado a esto, desde los programas que Secretaría de Salud maneja, es cognitivo-conductual. Gracias. Dice Maribel Martínez, yo solo tengo una pregunta. ¿Qué hacer cuando detectas que tienes un grupo de nuevo ingreso que tiene problemas de drogadicción, pero que han sido aceptados como estudiantes y que te pueden causar un problema serio con los demás estudiantes, pero por cuestiones de de políticas, no puedes excluirlos? ¿Qué se debe hacer? Bueno, ahí se puede solicitar ya sea actividades preventivas, ¿sí? Desde pláticas, desde hacer acciones de detección como el tamizaje, y a partir del tamizaje justo que se mencionaba ahorita, puede solicitarse la plática, la detección de tamizaje, y a partir de ahí nos sirve como un filtro para justo de manera no visible, por así decirlo, no evidenciar a este grupo de jóvenes, pero van a salir para la selección del proceso y entonces ya canalizarlos de manera individual. Ok, por aquí también Luz nos pregunta que si pudiera repetir las habilidades de la vida. Son habilidades sociales, habilidades de comunicación y habilidades de pensamiento. Muchas gracias. Y dice Ana Alicia Cisneros, yo tengo una consulta. Tengo un estudiante con mucho potencial, pero dice que tiene que trabajar para apoyar en casa. Sin embargo, en el lugar donde trabaja consume mucho alcohol, a tal grado que hay días que no se presenta a clases. Ya es mayor de edad. ¿Cómo puedo apoyar? Okay. Lo pueden vincular con nosotros. Nosotros en estos programas, aparte de la integración social y médica, hablando de la parte psicológica, tenemos diferentes programas. Por mencionarles algunos, en este caso para este joven, tenemos un programa que se llama Bebedor Problema, que está enfocado únicamente al consumo del alcohol, ¿sí? Y se atiende justo este poco control que se está teniendo sobre el alcohol. En el criterio COPA estándar, en este programa hay 2 parámetros, la abstinencia total del alcohol y el uso responsable del alcohol. Entonces, a veces a los jóvenes, hablando del uso responsable del alcohol, se les plantea desde esta línea para que se centren aquí en únicamente el consumo de 4 copas estándar, que son el vasito común, ¿no? Entonces, les ayudamos al joven a tener un control sobre ese uso.
Entonces, manejamos diferentes programas. En el caso de alcohol, bebedor problema. En el caso de consumidores de marihuana, tratamiento breve para usuarios de marihuana. En el caso del consumo de tabaco, la clínica de tabaquismo. Tenemos diferentes programas. Uno de prevención de recaídas, que es cuando traen ya una serie de policonsumo, y así cada programita. Entonces, cuando vienen a la entrevista inicial, vamos a identificar cuál es el problema que trae esa persona, de qué tipo de sustancia, frecuencia, todo el patrón de consumo, historia de consumo. Y entonces ya lo recolocamos en uno de los programas y ya le explicamos específicamente, pues, el objetivo del trabajo. Ok. Luz nos pregunta si en el caso de la adicción a pantallas, ustedes también las atienden y si se aborda igual que cualquier otra adicción. A pantallas, o sea, todo lo de las redes sociales, o sea, pantallas electrónicas, todo eso. Sí. ¿Sí? Bueno, nosotros hemos tenido ya algunos casos, han sido pocos, pero también se considera una adicción y también lo podríamos tratar desde el modelo, nada más que enfocado, les digo, no a una sustancia psicoactiva, sino a un producto o a un objeto, ¿no? Y así pasa con muchos otros elementos. Pero algo que sí me gustaría mencionarles y que trabajamos los ecosamas y francamente mencionado, es la adicción, lo que es al juego patológico, que en este caso son las apuestas, ¿sí? Adicciones a cuestiones sexuales no trabajamos, pero sí a las cuestiones de las redes ya estamos más vinculados a un parecido similar que como las sustancias psicoactivas. Ok. Reina Gabriela nos pregunta, bueno, comenta que si es posible que se pueda compartir los programas que tienen ahí en Secosama. ¿Mencionarlos? O igual no sé, bueno, aquí tenemos ya sus datos de correo electrónico. ¿Es posible que se puedan contactar Sí, claro, contigo? estoy a sus órdenes. Sí, nosotros Ok. tenemos, miren, les voy a comentar, tenemos un programa que es Programa de Intervención Breve para adolescentes que inician el consumo de sustancias. Generalmente es para los menores de edad, que va de 12 a 17 años ese programa, ¿sí? Tenemos otro tipo de talleres que es para niños mucho más chiquitos, pero son más preventivos, pero programas de tratamiento para abordar ya la situación de inicio de consumo, está que es Programa de Intervención Breve para Adolescentes, que le llamamos PIVA. Está el de la clínica de tabaco para fumadores, está el bebedor problema para cuestiones de consumo de alcohol, programa de satisfactores cotidianos es para, muchas veces para policonsumidores y que aparte están teniendo diferentes problemáticas en el impacto, en el trabajo, en la pareja, en la familia. Tenemos el de prevención de recaídas, que incluso es para usuarios que ya muchas veces estuvieron en internamiento. Y déjenme ver, y tenemos el programa de PROPAR, que es un programa de grupo para papás que tienen hijos con consumo. Bueno, por ahí ya nos hizo favor de darnos como todo el panorama de qué programas tienen. Por aquí Patricia González pregunta, ¿cuál es la probabilidad de salir de una adicción? Probabilidad. A nivel estadístico está un poco reducida. Sin embargo, yo lo definiría ya desde el trabajo directo con los usuarios, es muy variable. Puedes tener una persona con un consumo crónico que de verdad se mete de lleno al proceso psicoterapéutico y deja el consumo, ¿sí? Y podemos de pronto tener un usuario que parece que nada más fue experimental y de repente se te hunde en el consumo, ¿sí? O sea, yo no hablaría tanto como de un porcentaje. Lo que sí es que es una problemática de reincidencia. Y al ser de reincidencia, luego tenemos mucho esta parte de recaída, ¿no? Y otra vez consumí, ya me frustré, ya me desanimé, o a veces está la parte, sobre todo en la fase experimental, de ya no consumí más sustancia, pero sigo experimentando con otras tantas, ¿no? Entonces, sí es muy variable el porcentaje que podríamos decir
que salen de las drogas. Si podemos hablar de un porcentaje que sale totalmente, un porcentaje que está con incidencia continua y un porcentaje que realmente se continúa con el problema. Ok, también aquí preguntan, ¿cuentan con alguna capacitación autogestiva que se pueda ofrecer a estudiantes universitarios con esta temática y que sea gratuita? Capacitación, tanto como capacitación no, pero sí tenemos las actividades preventivas en lo que es de información, actividades que tienen que ver con talleres, y que si lo solicitan, vamos directamente pues a las escuelas, ¿no? Pero, tanto como autogestiva, pues no, nosotros vamos directamente. Sí es, ¿cómo les diré? Es gratuita. Todo lo que nosotros hacemos es gratuito, porque somos Secretaría de Salud. Entonces, sí es importante que sepan eso, porque también a veces la idea de no acudir es, híjole, pues ya voy a gastar en el camión, ¿no? En lo que me traslado, voy a invertir tiempo en lo que voy hasta allá y aparte, me van a cobrar. No, es gratuito. Ok. Nos preguntan también aquí, dice, para alumnos menores de edad, ¿cómo se puede apoyar? Como sabemos, se tienen reglas en las instituciones que no permiten exhibirlos, por así decirlo. Se drogan, algunos toman una actitud negativa en clase. ¿Cómo lo pueden abordar? Pregunta Concepción López. O sea, bueno, la cuestión informativa, la cuestión de pláticas. En pláticas es informarlos, es brindarles una cuestión como protectora y sensibilizadora, porque ahí es donde también ellos mismos van reconociendo, los papás, a veces de niños muy medio chiquitos, kinder y a veces los primeros grados de primaria. Nosotros trabajamos con los papás, con los chiquitos también, pero también con los papás, porque los papás van a hacer la pauta para que esos niños estén protegidos. Entonces, un foco de atención, pues son esos papás para brindarles la información, sensibilizarlos y que de ahí se derive a que ellos mismos recurran al proceso. Y la otra, yo creo que lo más viable, si ustedes están topando con sus grupos que tienen esta problemática o que ven riesgos esta problemática y que no quieren como justo, ¿no? Como dicen las políticas o a veces esto de evidenciar o que los lleve a otra serie de cuestionamientos que si se puede, no se puede, es viable la acción del tamizaje. El tamizaje es un proceso para nosotros de selección, de identificación y que también a ustedes desde el lugar que ocupan les sirve para hacer una acción donde no parece que evidencian al alumno, ¿no? Pero que sin embargo va a salir en esta detección y en esta detención lo vamos a poder filtrar de una manera muy sutil y que desde ahí también le podemos decir al familiar o inclusive al alumno, ya si son los más grandes, pero lo podemos utilizar de una manera que les digamos, oye, ¿te acuerdas que se hizo este tamizaje? Pues bueno, su hijo salió en este factor, entonces le sugerimos y ya nos permite como ese canal en donde no sientan que es una imposición, que es una evidenciar, que es un señalamiento, o que inclusive es una cuestión de intimidación o de rechazo, que no lo interpreten de ninguna otra forma, más que solamente una acción que se hizo preventiva y que queremos mejorar estas acciones y entonces salió esto y lo que sigue es que le sugerimos que vaya, ¿no? Sí nos ha pasado que a veces, pese a este proceso, hay papás que nunca los traen, eso sí nos ha sucedido, pero ya hicimos un barrido, ¿no? Y un filtrado que nos va a permitir ir abarcando más población. Entonces, yo creo que, porque esto ya ahorita lo mencionaron por ahí 2, 3 personas, yo creo que si se están topando con esta parte sí, como entre la espada y la pared, si evidenció o no evidenció, pero sé que ahí está, el tamizaje es una opción muy viable para poder trabajar y que se perciba como una acción sin ninguna otra percepción. Ok, a ver, permítanme un segundito. Nos dicen por aquí también, a ver, me perdí. Ayer uno de mis estudiantes me hizo una pregunta, ¿por qué no les hacen antidoping a los docentes? Y me quedé pensando,
que uno como docente debería de poner el ejemplo, comportarse éticamente, pero sí pensé que sería bueno esa situación, dice Maribel Martínez. Ah, qué Em, padre. Miren, yo ahorita que les mencionaba que estos servicios que nosotros ofrecemos en realidad es para toda la población, porque nosotros como seres humanos, trabajemos en lo que trabajemos, jamás estamos exentos a todo lo que nos implica en la calidad de ser humano, ¿no? Entonces, sí podemos también de pronto tener una situación personal o muy cercana con este tipo de problemáticas, sí. ¿Por qué? Porque la salud emocional y mental es exactamente igual que la física. Podemos de pronto estar bien, de pronto nos podemos enfermar de algo y cuando nos enfermamos de algo tenemos que recurrir pues a atender esa enfermedad, ¿no? Entonces, no estamos ajenos. Yo me he topado a veces con, por ejemplo, sobre todo el uso de tabaco, no tanto otras sustancias de índole ilegal, pero sí tabaco y alcohol, ¿no? A veces mucho es curioso, pero a veces mucho en docentes femeninas el tabaco y en docentes varones el alcohol, ¿no? Sí ha sucedido, pero yo creo que desde ahí es hacer una evaluación personal quizá y poder decir, bueno, yo sí veo que tengo una cuestión ya de consumo problemático, ¿no? O sé que esto sí me va a llevar a afectar mi salud, porque no es cuestionable tanto mi desempeño como en mi función con este otro problema, pero sí que si yo trato de generar cambios en mi gente y en mi alrededor, pues también voy a empezar por mí, ¿verdad? Y entonces buscar igual acercarse a los diferentes medios que hay de atención y modificar esa conducta que a lo mejor pueda ser, porque ya hemos tenido situaciones similares, muy vinculadas al estrés, ¿no? Muy vinculadas a justo a la función, pero que eso no es la calidad del desempeño de su función, ¿sí? Y entonces se pueden acercar con gusto también, independientemente de las políticas que les pongan cada institución académica, ¿no? Pero sí es como un trabajo personal. ujú, así es. También por aquí nos dicen, ¿considera conveniente prohibir los celulares durante clase? Ups, yo creo que ahí ya me metería en otro tema más de instrucciones viables o no viables, porque yo desconozco realmente lo que vive cada unidad, ¿sí? Si le es un bloqueo o no para sus fines educativos. Lo que sí es real es que muchas veces el no tener un freno en el uso continuo de cualquier aparato, como te decían las pantallas, me viene a ser una conducta compulsiva y dependiente hacia el aparato. ¿Ya? Entonces, si eso ya me vuelve un problema para mi persona, no para mí en mis funciones, sino para mi persona, entonces sí, obviamente sería viable tratar de irlo reduciendo. ¿Ya? Pero en la cuestión ya del salón y las actividades, yo creo que ese sí ya es tema aparte. Muchas gracias. Por aquí hay dos comentarios que nos solicitan el directorio, las direcciones de los otros Ecosama. Aquí, para no restar tiempo a la maestra Tere, yo creo que eso lo podemos gestionar a través de la red estatal y a través de cada coordinador de tutorías o responsable de esa área, hacérselos llegar. Aquí también nos dice Rudy Bond, dice, según su experiencia, las adicciones son más por problemas emocionales no detectados conscientemente o por cuestiones fisiológicas del propio cuerpo, como genética o medio ambiente. Bueno, yo te voy a dar mi punto de vista desde psicóloga y desde lo que hago, que obviamente están muy vinculadas a las cuestiones emocionales, ¿no? Desde, por ejemplo, búsqueda de la aceptación en el grupo de pares, en el caso de las edades que ustedes tienen por allá, desde cuestiones de familia que está surgiéndose ahí en el proceso de separación, individuación que están viviendo en esta etapa de vida los jóvenes. O sea, esa parte yo te voy a decir que finalmente va a sumar mucho para que sean vulnerables a una adicción, más el contexto, ¿no? Mucho más que le apostaría a la parte física, pero habrá que preguntarle al médico si lo tuviéramos por acá y que de pronto nos contestaría desde su línea, ¿verdad? Pero sí hay una fuerte gama emocional que nos puede anclar ahí.
Ok. También nos dice aquí Juan José Núñez, ¿cuál droga tiene mayor índice de adicción? Híjole, nos anclamos a las drogas por diferentes condiciones. O sea, hay quien va a consumir marihuana y no le va a gustar, hay quien va a consumir marihuana y ahí se atora, ¿sí? Pero la que ahorita nos está teniendo un impacto social muy fuerte de dependencia, que es desde el primer consumo ya está muy anclado a que ahí nos podamos conflictuar, es el cristal, las metanfetaminas. Aparte que se está combinando con fentanilo, no sé si han visto escuchado los spots y toda la prevención que se está dando hacia el uso del fentanilo. Entonces, estas combinaciones que ya se están dando químicas, pues nos van creando grandes posibilidades de dependencia, o sea, de anclaje para que se quede ahí la persona en esa sustancia. Por aquí pregunta Vicente Daniel Muñoz, ¿todos los ecosamas manejan los mismos programas que mencionaste, maestra? Sí, somos iguales. Ok. Y Reina Gabriela nos menciona algunos de los que mencionaste, pero dice que de todos modos se pone en contacto para Claro. los que hayan faltado por ahí. Ojo, ¿Cómo? aquí quiero ¿Perdón? comentarles algo. Sí somos iguales los ecosamas. Tenemos un poquito de diferencias, por eso les decía de acercarse a como su zona más cercana, por cuestiones de horario. O sea, hay ecosamas que, por ejemplo, abren a las 7, todos trabajamos de lunes a viernes, pero hay ecosamas que abren a las 7 y cierran a tal horario. Hay otros que abren a las 8 y cierran a las 7. Entonces, sí hay pequeñas modificaciones en horarios, pero en funcionamiento de lo que brindamos de atención, somos igualitos. Por ahí no sé si haya quedado aclarado el tema de si son iguales o no, creo. Y aquí nos dicen, ¿cómo puedo saber si una persona está consumiendo drogas? Por los cambios conductuales que tenga, o sea, va a actuar diferente. La otra es percibir los cambios físicos, eso también va a ser dependiendo de cada droga. O sea, por ejemplo, si hay, generalmente, por de mencionar, quien consume marihuana va a tener los ojos rojos, ¿no? Quien consume cocaína, las pupilas dilatadas. Entonces, hay ciertas señales, o quien consume alcohol, por ejemplo, a lo mejor pérdida de equilibrio, ¿no? Llega medio mareado. Entonces, sí hay características muy peculiares del consumo inmediato, de los signos y síntomas que pueda generarse al momento de estar intoxicado. Pero hay otros que van paulatinamente, ¿no? En el uso de las sustancias. Por ejemplo, en los solventes, el color de piel se va haciendo como acartonado en el continuo del uso, adelgazamiento en la persona, ¿no? La piel reseca, o sea, hay varias características en cada sustancia, pero lo real es que sí se va a empezar a notar. Va paulatinamente ese notarse, inclusive cambios de humor, impulsividad, agresividad o aislamiento. Entonces, va a depender mucho de qué es lo que está consumiendo, pero ¿qué me va a hacer la diferencia? Que yo voy a empezar a notar que hay cambios conductuales en esa persona, ¿sí? O sea, todas las personas generalmente vamos a tener una cotidianidad de nuestro comportamiento. Entonces, cuando empezamos a actuar diferente, algo nos está pasando, por eso percibimos, ¿no? Por eso le decimos al otro, oye, ¿algo te pasa? Inclusive en la vida cotidiana con cualquier problema, ¿no? Si ya ando pensativa, si ya algo me sucedió. Entonces, lo mismo pasa con las adicciones. Voy a de pronto ver un cambio en mi conducta. Algo que también les quiero mencionar y que por ahí ahorita decían de los estudiantes que están interesados en conocer más sobre estas cosas, se pueden acercar también para folletería, información, para hacer trabajos escolares que tengan que ver con el tema. Por supuesto que se pueden acercar también en ese sentido. Y también ustedes pueden solicitar y nosotros les otorgamos material. Tenemos un folletito que se llama 10 recomendaciones para papás. Y esas 10 recomendaciones generalmente lo usamos en alumnos de secundaria, pero son como 10 puntos en donde
fortalecer a nuestros hijos y aparte sugiere como estos pequeños elementos en donde vemos las diferencias conductuales, ¿no? Cómo identificar. Entonces también podemos proveerles de ciertos folletos con gusto y nada más que por ahí nos hagan la solicitud y listo. Muy bien, por aquí también preguntan, Urania, si le puedas explicar en qué consiste el proceso de tamizaje. El proceso de tamizaje es un cuestionario de detección de riesgo psicosocial. Entonces, evalúa diferentes puntos, entre esas temáticas, el uso de sustancias. Entonces, un cuestionario de 81 preguntas y lo aplicamos de manera masiva, se califica y viendo los elementos de riesgo en el que salga detectado el estudiante, se le hace una entrevista ya más personal para identificar, bueno, en realidad ya de manera puntual qué le sucede a ese estudiante y de ahí se deriva si requiere un tratamiento o no y se le hace la invitación. Ok, pues creo que ya no hay más preguntas. No sé si alguien tuviera alguna otra duda, algún comentario. Si no, bueno, pues de entrada recordarles que se les puso la liga de registro y evaluación del webinar. También, bueno, agradecer mucho la participación de la maestra Teresa Zavala. Hago hincapié en la importancia de estar informados y actualizados sobre estos temas. La mejor manera que podemos llevar, o más bien lo que podemos hacer como tutores y tutoras, es llevar a nuestros jóvenes en este proceso de reflexión, de investigar, de informarse para poder ellos ver los pros y los contras, ¿no? Y de esta manera, desde nuestra trinchera, poder contribuir a una sana convivencia, contar con jóvenes más conscientes sobre la toma de decisiones y el impacto que tienen estas en su vida cotidiana, en este proyecto de vida del cual nos hablaba la psicóloga Tere. Todo esto a través de un estilo de vida libre de adicciones. Maestra Tere, no sé si quisieras cerrar con algo antes de irnos. Pues nada más agradecerle su tiempo, su participación y su compromiso, porque de verdad creo que las personas que están más cercanas al estudiante, como les mencionaba, son los que van a hacer el cambio de vida en una persona. O sea, a veces está como muy ya trillado, ¿no? Que se les dice a los docentes, al personal académico, que son los formadores de semillitas del cambio. La realidad es que sí, o sea, de verdad, yo sé que quizá lo han escuchado muchísimas veces, pero acá tenemos jóvenes que inmediatamente se insertan o regresan a la cuestión académica y ha sido de verdad gratificante. Una, que se alejan de las adicciones. Dos, que tienen una vida saludable y que concluyen una carrera profesional, ¿no? Nosotros tuvimos acá la experiencia de una chica que en preparatoria empezó a usar marihuana. Hoy por hoy la tenemos como colega, ¿sí? Entonces, la realidad, y por ahí a andar, pero supimos ya que había egresado su titulada y todo, ¿no? Entonces, así tenemos varios ingenieros que anduvieron por acá, iniciándose en ese consumo y lo dejaron, ¿no? Y que finalmente la voz interna que muchas veces traen estos estudiantes, de verdad son ustedes. Entonces, qué bueno que colaboren en esta parte. Yo soy pro escuela, finalmente, y creo que siempre que podemos encarrilar a un joven a que siga un proyecto profesional, que vaya integrándose en qué es lo que quiere hacer de su vida de manera productiva y sana, siempre va a ser algo que nos vamos a llevar internamente como mucha satisfacción, ¿no? Aunque simplemente los veamos despegar, ¿sí? Entonces, pues muchísimas gracias por su compromiso, por estar aquí en este tiempo y estoy a sus órdenes, de verdad, por ahí se quedan mis datos. Envíame un correíto, algo que necesiten, y yo por ahí le hago llegar a la licenciada Gaby las direcciones y teléfonos de los ecosamas del estado, para que ustedes por ahí se vinculen y pueda ser de utilidad nuestros servicios para apoyar. Muchísimas gracias. Muchas gracias,
maestra Tere. Y bueno, también muchas gracias a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Los invitamos al siguiente webinar, se va a llevar a cabo el día 20 de marzo. Por parte de la Universidad de Guanajuato con el tema Nuevas tecnologías aplicadas a la tutoría. Entonces, pues por ahí les estaremos, al final de cada webinar, les estaremos dando el tema que viene para que pues nos acompañen el próximo 20 de marzo. Muchas gracias, y que tengan bonita tarde. Muchas gracias, maestra Tere. Gracias, hasta luego.